¿Qué tal amigos youtubers? Hoy le hablaremos sobre los tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. La nomenclatura tradicional nos dice que cuando un elemento tiene una valencia, al ser valencia única, se va a utilizar el sufijo ico. Cuando tiene dos valencias, se va a trabajar la menor con oso y la mayor con ico. Cuando un elemento tiene tres valencias, la menor va a trabajar con ico oso, la intermedia con oso, la mayor con ico. Cuando un elemento tiene cuatro valencias, la menor va a trabajar con ico oso, la intermedia con oso ico y la mayor con perico. Y cuando tiene cinco valencias, va a trabajar con ico oso, pericoso, ico y la mayor con perico. En la nomenclatura sistemática nos dice que vamos a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, beta, así sucesivamente para indicar las proporciones estequiométricas. En la nomenclatura stock, el número de oxidación va a ser representado en números romanos después del nombre del elemento. A continuación vamos a formar óxidos metálicos aplicando los tipos de nomenclatura. Para formar óxidos metálicos se va a hacer de la siguiente manera, que es el metal más el oxígeno. El metal va a ser con valencia positiva y el oxígeno con valencia negativa de -2. Estas dos valencias se van a intercambiar y va a quedar de la siguiente manera: el metal con la valencia del oxígeno y el oxígeno con la valencia del metal, que puede ser variable. Ahora vamos a utilizar el vanadio. El vanadio trabaja con +2, +3, +4 y +5. Intercambiando la valencia con el oxígeno de la primera va a quedar B2O2. Como sus valencias son pares, se puede simplificar. En la segunda, el vanadio +3, el oxígeno -2, al intercambiar su valencia van a quedar B2O3. En este caso, como no son pares, no se puede simplificar. En la tercera, el vanadio +4, el oxígeno -2, al intercambiar valencia va a quedar B2O4. Como son valencias pares, se puede simplificar, va a quedar BO2. En la cuarta, el vanadio +5, el oxígeno -2, al intercambiar va a quedar B2O5. Ahora en la primera vamos a aplicar la nomenclatura tradicional, que va a quedar de la siguiente manera. Al ser la menor valencia, va a trabajar con hipooso, entonces va a quedar óxido va a quedar óxido hipovanadoso. En la segunda solamente vamos a utilizar el sufijo oso. En la tercera vamos a utilizar el sufijo ico. Y en la cuarta, al ser la mayor de todas las valencias, vamos a utilizar el prefijo per y el sufijo ico. Vamos a aplicar lo que es la nomenclatura sistemática. La sistemática nos dice que se va a utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra sucesivamente para indicar las proporciones estequiométricas. En este caso, después de haber intercambiado sus valencias, o en el caso de que sus valencias sean impares, después de la simplificación. En la primera nos va a quedar mono
primera nos va a quedar monóxido de vanadio. En la tercera, como sus valencias son impares, entonces se la va a nombrar de la siguiente manera: trióxido de divanadio. En la tercera, después de haber intercambiado sus valencias y ver que sus valencias son pares, se la va a utilizar después de la significación. Entonces nos va a quedar dióxido de vanadio. Y en la última, después de haber intercambiado sus valencias, nos va a quedar pentaóxido de divanadio. En la nomenclatura Stott vamos a utilizar el número de oxidación original del elemento. En este caso podemos ver que ninguna cambia su nombre, excepto que el número de oxidación original se lo va a representar con el número romano. En la primera, como el número de oxidación original es más 2, va a ser representado con el número romano. En la segunda, como es más 3, se escribe el 3 en números romanos. En la tercera es más 4, se lo va a representar. Y en la última es más 5, se lo escribe en números romanos. Como podrán observar que los números romanos van después del nombre del elemento entre paréntesis. A continuación vamos a formar óxidos no metálicos. Para formar óxidos no metálicos se va a utilizar un no metal más el oxígeno con su valencia menos 2. Y nos va a quedar de la siguiente manera: el no metal con la valencia del oxígeno 2 y el oxígeno que la valencia del no metal es variable. Vamos a utilizar el carbono. El carbono trabaja con más 2 y más 4. Intercambiando valencias va a quedar CO2 o 2. Como son valencias pares, se va a simplificar y nos va a quedar CO. En el más 4, intercambiando valencias con el oxígeno de menos 2, va a quedar C2 o 4. Se puede simplificar y nos va a quedar CO2. En la primera, aplicando la nomenclatura tradicional, como el elemento trabaja con dos valencias, la menor se va a utilizar el sufijo oso y la mayor con ico. En la primera, al ser la menor valencia, se la va a nombrar de la siguiente manera: anhídrido carbonoso. En la segunda, al ser la mayor, se la va a nombrar anhídrido carbónico. Tengan en cuenta que solo en la nomenclatura tradicional de los óxidos no metálicos se va a cambiar la palabra óxido por la palabra anhídrido. A continuación, en la nomenclatura sistemática se la va a utilizar después de haber intercambiado sus valencias, pero en este caso después de haber simplificado. Y la nomenclatura sistemática es para indicar las proporciones estequiométricas. En la primera nos va a quedar monóxido de carbono y en la segunda dióxido de carbono. A continuación, en la nomenclatura Stott se va a utilizar el número de oxidación original del elemento. En este caso de la primera, que es más 2, se la va a cambiar por un número romano. En la segunda, su número de oxidación es más 4, se la va a representar por un número romano.